tenemos una creencia determinada de lo que supone para nosotros el más allá. Ojo, cuando estoy hablando de más allá, me estoy refiriendo al término en su más amplia acepción, ¿vale? No solamente al tránsito de esta vida hacia otra, no. O sea, estoy hablando del más allá, de todo lo que se nos escapa y que está ahí en ese más allá. Porque habitualmente, como os decía, se piensa en el más allá relacionándolo con el paso de la muerte, de la llamada muerte. Esa palabra que suena densa, pero que no es sino otra cosa que una palabra con un significado insignificante, muerte. Pero el término más allá va mucho más allá, justamente va mucho más allá. Por ejemplo, este señor que está aquí en medio de la barba blanca, que le veis tan solemne, se llama Henri Bewen. Y este señor sostenía, vamos a hacer un salto en las épocas, ¿vale? No voy a hacer un estudio cronológico de nada, sino que vamos a saltar en las épocas. ¿Por qué? Porque del mismo modo que en este momento me estáis viendo y todas las imágenes vienen así, yo también quiero que las cosas circulen de manera natural, pero que todo tenga su significado. Siempre que hablo intento que todo lo que diga tenga como pequeños hilitos conductores. ¿Por qué? Porque creo que quizás la mejor manera de dar un mensaje es justamente por esos hilos conductores. No porque yo lo esté dando, sino porque si hay algo de sentido en lo que yo voy a decir, pues espero que lo cojáis con esos hilos conductores. Y por eso este señor, que digamos ha sido un investigador de la arqueología, de la antropología y sobre todo del hombre antiguo, sostenía que en las pinturas del Paleolítico había un nexo mágico religioso que servía al hombre de aquella época, al hombre del Paleolítico, para tener una influencia sobre los animales que quería cazar, o, por ejemplo, para tener influencia en los ritos de procreación, para poder procrear. Porque así, si él pintaba en las cuevas, en las cavernas, tendría influencia sobre ese más allá para poder influir sobre él y para poder actuar sobre él. Este señor que ahí le veis tan serio y que estuvo investigando, pues se aventuró a decir eso en una época, principios del siglo pasado, en los cuales pues era complicado muchas cosas, ¿no? Y tuvo sus detractores. André Leroy, dijo que ninguna de esas cuevas a las que el hombre aludía pues tenía escenas de caza, con lo cual ese nexo místico, mágico, no tenía mucho sentido. Bueno, pues este es un punto de vista acerca de lo que el hombre del Paleolítico, imaginaros, atrás, pues ya tenía ese tipo de sensación, ese tipo de intuición acerca del más allá. Y es curioso porque si habéis estado en cuevas donde hay pinturas rupestres, donde hay pinturas, en cierto modo, más allá de ver que la piedra es una especie de lienzo y de ver que la piedra es un punto de continuación, hay algo más, hay algo mucho más interesante. Es como si la piedra fuese una especie como de cortina, un velo en el cual el hombre se conectaba para traspasar otro tipo de dimensiones. Eso no ha cambiado, hasta ahora sigue ocurriendo. Ese velo, esa cortina, ese punto de tránsito permanece. Pero bueno, el tiempo, el permanecer, la permanencia, el tiempo, a veces va poniendo las cosas en su lugar. Si nos fijamos que a través del tiempo, el hablar de espíritus, el hablar de leyendas mágicas, el hablar de extraterrestres, el hablar de aparecidos, el hablar de contactos, el hablar de duendes, el hablar de hadas, ha ido evolucionando a través del tiempo y ha teniendo un ritmo, pues se sigue haciendo hasta ahora. Claro, con sus añadidos. Cada tiempo tiene su añadido, cada tiempo tiene su manera de traducir los mitos, cada tiempo tiene su manera de traducir lo misterioso, cada tiempo tiene su manera de traducir el más allá. Pero lo importante y lo bonito de todo es que en todo ese tránsito, en todo ese paso del tiempo, queda impregnada la manera en la que el hombre intentó transmitirlo. Y eso es importantísimo para comprender por qué seguimos llamando al más allá y por qué lo enfocamos así. Imaginemos por un momento que en el más allá cabe todo lo que he estado diciendo, ¿vale? Y pensemos en cada uno de nosotros frente al más allá, a esa nebulosa. Cabe pensar y preguntarnos,
pensamos que existe, creemos en ello, ¿cómo es? ¿Y tiene algún sentido? Creo que es interesante preguntarnos eso. ¿Por qué? Porque normalmente cuando pensamos en el más allá y en todo ese tipo de fenomenología, en todo ese tipo de cosas que ocurren, siempre lo vemos con cierta distancia hasta que nos ocurre, hasta que nos pasa, hasta que tenemos de repente un determinado acceso a lo que fuese y nos quedamos como electrocutados y todo cambia. Y supongamos que nos ha ocurrido algo especial, algo que nos ha conectado con esas realidades y que nos ha removido tanto que nos desubica. Difícilmente vamos a poder confrontar al 100% lo que nos ha pasado con la vida real. Si yo he visto un espíritu, y es la primera vez que lo veo, difícilmente voy a poder compararlo con la realidad y decir, sí, esto ha sido así porque así, 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 así. No, es tan potente la sensación, es tan potente la experiencia, que nos quedamos cortos de palabras, nos quedamos cortos de, digamos, de discernimiento para poder sintetizar todo. Nos quedamos cortos de expresión porque no sabemos cómo expresar lo que nos ha ocurrido. A quien le haya pasado eso sabe muy bien que es muy difícil expresar al 100% lo que ha sentido y lo que ha vivido porque nos quedamos cortos. Y si nos ponemos un poquito más aguzados, podemos buscar pistas para saber si ha pasado de verdad o si ha sido un producto de un error de nuestra imaginación o de una equivocación. Pero, ¿cómo ha pasado y cómo pasa en el tiempo todo esto? Vamos a verlo siguiendo en esos saltos en el tiempo. Las filosofías, los cultos y las religiones siempre han bordado las borrosas fronteras del más allá, del oculto y de lo que se nos escapa. Y esto ha ocurrido siempre y ocurrirá siempre. Ya hablamos del Paleolítico, por ejemplo. Y en el Neolítico pues enterraban comida, enterraban bebida, enterraban armas y otros objetos en las tumbas junto a los muertos. ¿Por qué? Pues para acompañar ese tránsito. En Mesopotamia pues se les enterraba con muebles, con instrumentos musicales y con otros objetos. Y estos fueron hallados, por ejemplo, en tumbas que datan del año más o menos 2250 a.C. Pero es que además de las armas, pues también, por ejemplo, en algunas tumbas había vino, había comida y había restos de soldados que fueron ejecutados para acompañar a su rey en el más allá. Se tenía esa idea, esa creencia de que pues, lo que estaba aquí iba a continuar allí de una manera u otra, entonces había que ser lo más fieles posible a esa plasmación para que allí continuase. En Babilonia, pues los enterramientos llevaban ropa, flechas, artilugios, perfumes, peines, que fueron hallados en huesos, por ejemplo, de una mujer y juguetes al lado de un niño. ¿Por qué? Pues para lo mismo, para ese tránsito. Y llegamos a la perla, digamos, a Egipto. Egipto, digamos que es uno de los puntos más fuertes respecto a la creencia del más allá. Los enterramientos, muchos de ellos estaban, digamos, hechos en forma de feto justamente para eso, para rememorar, digamos, ese posible guiño a la resurrección, ¿no? Ese posible guiño a la conexión del feto con la nueva vida, con la otra vida. Y quizás la cultura egipcia haya sido la que más potente ha tenido ese contacto con el más allá y ese culto y esa creencia del muerto en su tránsito al más allá y a la posterior vida. Porque justamente para ellos la vida comenzaba realmente después de la muerte. O sea, para los egipcios realmente era así. Osiris juzgaba en el más allá y él tenía, digamos, muchas gracias. Tenía, digamos, iba con mano dura juzgando a quienes llegaban por sus actos y para eso se les medía en una balanza que se llamaba mizán. Curiosamente los egipcios también tenían una creencia y una noción de la reencarnación, pero era un poco singular. Ellos decían que los espíritus de las personas buenas volvían en sus cuerpos anteriores para nuevas pruebas después de vivir 3000 años en el paraíso. Fijaros, 3000 años en el paraíso. Y los espíritus de las personas que habían actuado mal se reencarnaban en animales para vivir una experiencia distinta. Se dice que
posiblemente esa podría ser una de las teorías por las cuales se momificaban a los cuerpos también, para mantenerles, digamos, en teoría presentables, por decirlo de algún modo, ante ese nuevo tránsito, y porque para ellos el espíritu podía vivir solamente si el cuerpo continuaba existiendo. Solo así el espíritu volvería al cuerpo. Por eso la momificación era una especie de necesidad de mostrar el respeto hacia el espíritu de la vida previa a lo que venía después. Y una manera de agradarles también, de decir, pues te has ido, te honro, entonces voy a honrarte con lo que has dejado. Voy a momificar tu cuerpo para que esté de la mejor manera posible. Claro, todo esto, si lo veis, es fascinante. Es tan fascinante que, por ejemplo, alguien como Herodoto pues lo rescató y lo recalcó como algo único en su momento. Y es poético también, porque hablar de la muerte en ese tipo de culturas implicaba también toda una cantidad de ritos, una cantidad de lecturas y una poética absolutamente apabullante. Tanto como un señor al que siempre pongo, que es William Blake. Un gran poeta, un gran místico también, pero sobre todo un tipo bastante avanzado para su época. Pero claro, William Blake, además de todo eso, también tuvo una experiencia de vida marcada por el más allá, en la más amplia acepción. Cuando tuvo más o menos 8 o 9 años, paseando por Peckham Ride, Blake tuvo una visión que se relata, era de un árbol repleto de ángeles, con cada una de sus ramas adornada por hermosos destellos como estrellas. Claro, él fue a casa a contarlo, y cuando llegó a casa a contarlo pensando que sus padres iban a estar emocionados por ver que su hijo había tenido una experiencia extraordinaria, lo que se encontró no fue eso, sino algo que relaciona la experiencia de Blake con la de mucha gente que vive estas experiencias. Lo primero que encontró fue el rechazo de su padre. O sea, su padre se enfadó muchísimo, estuvo a punto de darle una paliza, la madre tuvo que intervenir y todo quedó como en agua de borrajas, no pasó nada. Pero, claro, Blake siguió con sus experiencias, siguió teniendo una vida, digamos, centrada en su arte y también en su conexión con lo social, pero le siguieron pasando cosas. Y si nos fijamos, por ejemplo, lo que dice el poema, ¿no? Para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Aquel que se liga a una alegría hace esfumar el fluir de la vida. Aquel quien besa la joya cuando ésta cruza su camino vive en el amanecer de la eternidad. Es muy bonito, es muy interesante, es muy profundo, pero también es un reflejo de lo que este hombre vivía. Pero Blake, como muchos, como no todos, pero muchos de los que han tenido experiencias con ese más allá, también se confrontó directamente con él mismo. ¿Y esto a qué le llevó? A una especie de despertar. ¿Os habéis fijado que muchas veces cuando hay personas que han tenido experiencias con ese más allá, cambian su vida, cambian sus actitudes, de repente empiezan a tener aptitudes para otras cosas? Pues en el caso de él fue una cosa mucho más sencilla y más directa. William Blake, que desde siempre fue un espíritu muy tirado para adelante, pues se hizo mucho más progresista e inconformista con todo lo que ocurría. Estuvo en contra de la esclavitud y fue un gran defensor de la igualdad de la mujer, en una época en la cual pues, la esclavitud y la igualdad de la mujer eran la esclavitud absolutamente existente y la igualdad de la mujer absolutamente inexistente. Pero este señor pues tiró para adelante con todo esto. Si tenéis la oportunidad de ver sus cuadros también, pues hacedlo. O sea, la poesía de Blake y sus cuadros son apabullantes, pero para esto hay que verlo también con el espíritu abierto. Porque tener el espíritu abierto es como observar el cielo, que en cierta medida también ha sido una de las constantes cuando hablamos de observar el más allá. Observar el cielo es igual a observar el más allá, es igual por varios motivos. Mirando al cielo, desde siempre hemos aprendido a asociar casi todo lo que englobamos en la acepción más actual de lo que implica el más allá. Mirando al cielo han surgido preguntas, han surgido encuentros, han surgido confrontaciones, ha surgido ese gran espejo ante lo desconocido, que es la propia individualidad del hombre. Y el cielo sigue siendo y será siempre ese gran reflejo de las cosas. Siempre, siempre. No por algo, y no será en vano quizás, recordar que casi siempre cuando se habla de divinidad, siempre se mira al cielo, ¿verdad? Es curioso, es curioso.
Al mirar al cielo también ocurre algo importante y especial y que tiene mucho que ver con esas visiones más allá del más allá. Al mirar al cielo, cuando estamos en esa experiencia personal de sentirnos imbuidos por algo, hacia algo, o simplemente preguntándonos algo, hemos trascendido la vida sin darnos cuenta, nuestra propia vida. Nos hemos convertido en personajes trascendentes. ¿Por qué? Porque en lugar de situarnos en este plano solamente, al mirar ese cielo y confrontar nuestras preguntas, todo lo que somos sale un poco, se va un poco, se conecta con algo que está un poco más allá. Y entonces de repente entramos en un plano en el cual somos mortales y somos inmortales a la vez. Y a la vez encontramos nuevos puntos de vista y nuevas posibilidades para barajar. Se nos abre un amplio espectro de cosas. Nos hacemos más grandes, crecemos. Y probablemente cuando hacemos eso vemos que las estrellas están más cerca. O por lo menos tenemos la sensación de que podemos tocarlas. Pero si nos quedamos mirando el ombligo, ¿qué ocurre? Cuando yo me miro el ombligo, me hago más pequeño. Por algo será que si levantamos el cuello y miramos a las estrellas, nos hacemos más altos, y por algo será que si miramos al ombligo nos hacemos más pequeños. Por algo será. Y hablando del cielo, este señor, Seth Shostak, que es un astrónomo del Instituto SETI de California, es un instituto de... Siempre se dice que es para la vida de búsqueda extraterrestre. Pues no es solo eso. No es solo eso, o sea, es la parte más pintoresca, digamos, o la parte más conocida. El Instituto SETI lo que busca es explorar, comprender y explicar el origen y la naturaleza de la vida en el universo y la evolución de la inteligencia relacionada con él, con el universo. Y este señor dice esto. Normalmente lo que hacemos en nuestra búsqueda es escudriñar las estrellas cercanas, pero hay otros sitios donde husmear. Por ejemplo, el centro de la Vía Láctea. Quizás allí haya civilizaciones avanzadas. Lo que hace muchos años, era fantasía, pero años atrás era una posibilidad mágica, ahora resulta que parece que es una posibilidad más cercana. Y eso es el más allá también. Eso es el más allá también. Y que afortunadamente, que eso es otra cosa importantísima que siempre intento derribar, los clichés acerca de que la ciencia no está investigando acerca de estas cosas, eso es mentira. Claro que está investigando. Lo que pasa es que muchas veces la ciencia no investiga como nos gustaría que investigue. Eso es otra cosa. Pero si hay una herramienta mágica de búsqueda de grandes cosas, la ciencia la tiene también. Y es importantísima, es importantísima. Si estas cosas están ocurriendo y se están enfocando de esta manera, también por algo será. ¿Por qué? Porque resulta que todos, la humanidad, como nos queramos llamar, también estamos intentando ampliar nuestro punto de vista acerca de las preguntas. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a hacer siempre las mismas preguntas, pero a darnos siempre las mismas respuestas para pensar que tenemos razón. Y resulta que no, que ahora resulta que la naturaleza, resulta que el cosmos, resulta que muchas cosas nos están diciendo, espera, esto es más extraordinario de lo que pensabas, de lo que tú creías. Ahora es cuando hay que estar con los ojos más abiertos, porque ahora estamos más cerca de ese más allá. Estamos más cerca de ese más allá. Si usamos la lógica, en la inmensidad de la vida y del universo podremos darnos cuenta que en gran medida nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad y los sentidos están encasillados a un soporte que nos condiciona, nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra cultura, lo que sabemos, lo que podemos, lo que creemos que llegamos hasta aquí y no podemos más. Pero siempre hay una rendija por la que nos escapamos, o a veces por la que algo asoma y nos mueve. La experiencia esta que ocurre con lo maravilloso. Llamémosle nuevamente un espíritu, llamémosle nuevamente un avistamiento ovni, llamémosle nuevamente un contacto con otro tipo de realidad, un estado alterado de conciencia, un desdoblamiento, lo que fuese. Llega y nos remueve por completo y se abre la rendija. Y entonces, ¿os acordáis del ojo inicial que estaba haciendo así? Pues resulta que a veces la mano que hace así viene por el otro lado y nos pilla así. Porque ocurre ese contacto. Es una acción y reacción, es un feedback. Y cuando algo asoma, si nos impacta, el primer impulso de observación nos convierte en algo parecido a niños
completamente deslumbrados por algo que es único. Y eso ocurre aunque sean solamente unos cuantos segundos, hasta que de repente el raciocinio y lo racional nos pone en nuestro sitio otra vez y nos dice que eso no puede estar ocurriendo. No, yo no puedo estar viendo un espíritu, ¿por qué? Porque eso no pasa. Pero sin embargo, al principio, cuando lo he visto, se me han abierto los ojos y me he quedado así. Pero luego viene esto y me dice no, y no. Y no es no. Bueno, pero las alarmas de lo racional también se pueden apagar. Del mismo modo que una alarma que tenemos en casa, si le damos un botón se apaga. También. Iba a sonar la música a este señor. Es Johannes Ockenheim. Él vivió entre 1425 y 1496. Iba a sonar el Requiem, que es una pieza bastante interesante y muy, muy especial. Si podéis buscar cosas de él, pues buscadlo porque es muy interesante. Y este señor es un gran ejemplo de la música, digamos, de la mística fúnebre y de esa reflexión del tiempo y el espacio en una época determinada frente al espíritu. Esa mística fúnebre que supo traducir a través de la música y a través de su propia experiencia, en la cual él sentía determinados tipos de vibraciones cuando componía esto, porque sentía que de una manera u otra, cuando él se ponía en esta situación de hacer esta música, como que se abrían muchas puertas a las que él podía acceder a una especie de ciencia infusa en la cual todo le removía. Accedía aún más allá, aún más allá. Pero es que no hace falta irnos tan lejos. Hoy mismo, a estas horas, una buena amiga, Laura Pérez, aquí en Madrid, muy cerca de aquí, está presentando Ocultos. Es un libro cómic que es muy, muy interesante, muy interesante. ¿Reconocéis, quien sepa de espiritismo, a estas mujeres y a quién le recuerda? Eso. Lo que ha hecho Laura en este cómic, que es un cómic editado por Astiberri, no es hacer publicidad a las buenas empresas, a las buenas editoriales, hay que llamarlas por su nombre. Ha sido recopilar una serie de viñetas en pequeñas historias relacionadas con ese más allá. Y están contadas con una cercanía tremenda. ¿Por qué? Porque el más allá realmente no es ajeno, es muy cercano, es muy cercano. Es tan cercano como que para dibujar a estas mujeres ha utilizado un fondo que es blanco. ¿Y qué es lo que resalta? Ellas. ¿Qué quiero decir con eso? El más allá no necesita de aspavientos, ni de tonterías, ni de nada para mostrarse. Se muestra cuando quiere, tal cual es. Entonces, si ocurre así, es que no es ajeno, no es ajeno. Si ocurre así, es que algo tiene que ver con nosotros. Si ocurre así, es que hay una intención en ese más allá, tan nebuloso. Englobemos espíritus, ovnis, guías, lo que queráis. Tiene que haber un nexo con nosotros, ¿vale? Tiene que haber un nexo con nosotros. La vida después de la vida, otras formas de vida compartiendo vida en nuestro espacio, aunque no les veamos, otras naturalezas con otras místicas y otras músicas. Todos los fenómenos implican un nexo con la vida, todos. Y aunque parezca que estamos hechos en una serie determinada en la cual hay una gran luz que podemos llamarle Dios y que todos estamos metidos en unas cajas determinadas a las que volveremos algún día, aún así todo eso que parece un poco inmovilista no lo es, no lo es. Es vida pura, es vida pura. Y sobre todo es una gran oportunidad para pensar, para no quedarnos solamente en que es un proceso y bla, 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 bla. No, hay más vías, hay más vías, hay más vías. Y por eso tratar de ir más allá de las visiones del más allá es importante, porque ha de haber una evolución que en su curiosidad, en su observación nos dé pistas justamente para, como esta gran imagen, llegar a este túnel, a esto. Si nos fijamos,
Esto podría ser una pupila. Si nos fijamos, hasta hace muy poco tiempo, muy pocas semanas, hablar de un agujero negro era el agujero negro. Una cosa que estaba ahí, como ese más allá. Y esto está en el más allá. Esto fue encontrado, bueno, esta imagen ha sido emitida hace un par de días en la galaxia Messier 87, situada en el cúmulo de Virgo. Bueno, Messier 87, situada en el cúmulo de Virgo. ¿Sabéis a cuánto equivale la masa de esto que estamos viendo? ¿Sabéis a cuánto? Pues a 6.500 millones de soles. O sea, fijaros cuán más allá es esto. Y esto en realidad que estamos viendo es un reflejo en la sombra, digamos, por decirlo así. No es precisamente que esta sea la imagen tal cual, es un reflejo en la sombra, pero fijaros, o sea, ¿cómo podemos decir, cómo podemos negar un más allá cuando el más allá realmente, que es el más allá, por ejemplo, este más allá físico nos está dando estas cosas? ¿Cuántos detalles se nos están escapando realmente? ¿Cuánto realmente no sabemos? ¿Cuánto no somos capaces de controlar? Y es precioso, es precioso. Y estos son pequeños hitos que realmente nos hacen justamente retomar lo que os decía. ¿Veis lo grandioso que es poder levantar la cabeza y mirar al cielo? Si nos miramos al ombligo, lo único que vamos a encontrar es nuestro ombligo y ahí no salimos. Pero si miramos al cielo somos capaces de encontrar esto. Mirar al más allá es eso. Es fantástico, fantástico, fantástico. Pero bueno, si toda la fenomenología relacionada con el más allá, en su forma más abierta, está relacionada con la vida, pues ¿por qué no pensar que tenemos herramientas justamente para adentrarnos en parte de ese más allá y poder mover esos destornilladores y poder mover esas pinzas y poder mover esas lupas y ver qué hay? Y poder llegar a determinados puntos nuevos dentro de esos fenómenos, si es que esos fenómenos también nos dejan, porque no siempre dejan. Pero parece que algunas veces la única herramienta que tenemos y que se nos queda es, o que pensamos que tenemos, es la curiosidad. Y nos amparamos en que, claro, la curiosidad es lo único que hay. Pero eso es un poco una trampa, porque a veces no tenemos ni curiosidad. Cuando hablamos del más allá hay gente que, por ejemplo, si se le pregunta, oye, ¿tú crees en la vida extraterrestre? No sé, me da igual. ¿O tú crees que hay vida después de la vida? Pues me da igual. Es una opción válida, lo es. Pero muchas veces esa actitud también nos puede llevar a un riesgo que es el conformismo. Y el conformismo nos lleva a mirarnos el ombligo otra vez. Si no hubiese un interés por saber qué hay, probablemente ese agujero negro que hemos visto, pues no lo veríamos. Y pensaríamos pues, que el cielo es negro, que el sol es de oro, que la luna es de plata y las estrellitas de hoja de lata y ya está. Y es interesante porque si hay conformismo, si nos quedamos solamente en la curiosidad, no hay movimiento. Porque la curiosidad exige movimiento también. Exige movimiento. Si yo quiero saber qué hay detrás de todo esto, del más allá, pues voy a investigar, voy a averiguar, voy a informarme, voy a pensar, voy a analizar, voy a preguntarme. Porque el tiempo sigue yendo más allá de la hora que hemos empezado esta reunión. El tiempo sigue su curso. Y el tiempo sigue su curso y nos lleva a la Enciclopedia de las Artes Oscuras, que la ha editado hace poco tiempo otra gran editorial que es La Felguera, fantástica editorial, maravillosa, y que supuestamente fue escrita en el siglo XVIII, pero que se atribuyó al año 1054. Y la Enciclopedia de las Artes Oscuras, pues digamos que es una especie como de compendio en el cual digamos que se reúne toda la sabiduría acerca de ritos, conjuros, para toda esa oscuridad, todo lo oscuro, todo ese más allá de la época. En su primera página, a modo de aviso, aparece una frase que dice no li mi tangere, que nadie me toque.
Y esto que estamos viendo corresponde a una ilustración, ya os digo, si podéis haceros con el libro es fantástico, como todos los libros de la editorial. Esto se llama catroptomancia y es la ciencia de presentar en el espejo mágico todo lo ausente, también a los muertos. Y eso no deja de ser pues un punto de vista de una época. Pero lo bonito, si os fijáis, es que en esa época también todos los códigos, todos los símbolos, todo lo que se decía era parte de lo que se presentaba, como el más allá en todas sus épocas, en todas sus facetas. El más allá cuando se presenta, nuevamente lo digo, espíritus, ovnis, psicofonías, estados alterados, todo lo que englobemos en el más allá, en esa nebulosa, tiene su protocolo, tiene su manera. Y al tener su manera, digamos que también fascina, también causa indiferencia o también repele. Y curiosamente, como nosotros en nuestro día a día, de la misma manera, nosotros también fascinamos, causamos repulsión o causamos indiferencia. Ese nexo con la vida. Ahora bien, como no todo en el más allá es sí, 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 y no todos los que creemos en el más allá tenemos que decir sí, sí, sí a todo, pues también es importante y necesario presentar otros puntos de vista, como el de Sean Carroll. Sean Carroll dice lo siguiente. Este es un profesor de tecnología de California que sostiene que es imposible la existencia de algo tras la muerte. Dice, conocemos al completo las leyes de la vida cotidiana y todo debe transcurrir en esos márgenes. Entonces dice esto. Las afirmaciones de que alguna forma de conciencia persiste después de que nuestros cuerpos mueran se enfrentan a un gran obstáculo insuperable. Las leyes de la física que subyacen a la vida cotidiana. Todo debe suceder en esos márgenes y no hay manera en esas leyes de permitir que la información almacenada en el cerebro persista después de que muera. Es un punto de vista, es muy interesante también. Bueno, pero yo no soy profesor de tecnología ni de nada, pero si una cosa nos ha demostrado el tiempo y su relatividad, es que muchas veces cuando vemos las puertas cerradas no significa que no haya nada dentro. Muchas veces cuando cerramos una puerta no significa que porque la hemos cerrado no se vaya a volver a abrir. Y muchas veces todo lo que se está estudiando, todo lo que se está avanzando no significa que no vaya a dar sorpresas, con lo cual, quién sabe, a lo mejor él tiene razón, a lo mejor no. Todo convive, en el más allá todo convive, ¿por qué? Porque es un mar de posibilidades, es un mar de posibilidades. Pero claro, él dice esto, pero en 1575, este señor con esta cara sí que da un poquito de miedo, Jacob Boehme, se decía que era un iluminado. Y ojo, era un filósofo, pero un filósofo místico, ¿vale? Que decía haber tenido experiencias con lo divino. Pero él no era ni católico ni protestante. Él no entraba en el terreno religioso. Pero él buscaba una razón a su fe. Y dejó una frase que es interesante, decía, no he leído más que un libro, en mi propio libro, en mí mismo. Esto está en su epístola teológica. Claro, es interesante porque lo que está diciendo, no he leído más que en un libro, en mi propio libro, en mí mismo. ¿Qué quiere decir? Que quizás él estuvo buceando en su propia experiencia frente a ese más allá para intentar sacar algo que le llevase, digamos, a un punto siguiente. Producto de una época, sí, desde luego, claro, como nosotros, como todo, como las declaraciones de Carroll hace un momento. Producto de una época, pero tiene un fondo interesante, por supuesto que lo tiene. Y es curioso, aunque independientemente que los estudios no te hagan una persona sabia, es curioso que, claro, si os habéis fijado, no estoy hablando de un pastor que dijo esto, un padre o un chico, no. Estoy hablando de personas que se supone que tienen un cargo, que tienen un nivel académico. ¿Por qué? Porque también es importante, y creo que el más allá se ríe mucho cuando hay mucha gente que piensa que el más allá está asociado a gente que no tiene cultura, está asociado a gente que no. O sea, el más allá ocurre y está para todos, para todos, para todos. Y es una absoluta tontería pensar que quienes
están interesados en estas cosas es gente sin cultura o gente blandengue. No, es una tontería y es un acto de soberbia. Pero bueno, además este hombre decía una cosa interesante también. Decía, y aquí viene una parte curiosa, el universo temporal es recorrido, ojo al término, por el tincture. El tincture es la inmensa corriente de vida que surge del centrum de la divinidad y vuelve a ella tras vivificar todo lo que existe. El tincture corresponde a la cifra 9. Ya entramos en numerología, otra parte del más allá. Y es interesante, el tincture. Y a todo esto, el tincture, el más allá, el centrum, entonces nos podemos preguntar, ¿dónde está el truco, el juego, la trampa, la solución o el método frente a todo esto? Porque al final de cuentas, ¿qué es el más allá entonces? Podemos jugar a ser el cazador cazado cuando hablamos de la posibilidad de vida tras todo este escenario que nos ha tocado abarcar. Podemos hablar de manifestaciones de esa vida a través de los más diversos mecanismos, llamémosle el cosmos, llamémosle la transcomunicación, llamémosle desdoblamientos, llamémosle ubicuidades, lo que fuese. ¿Quién sabe? La biología, la intuición, la conciencia activa sobre todo, la inteligencia, la curiosidad, todo eso es parte del laboratorio de cada uno. Y cada uno tiene sus propias leyes, sujetas, claro, a las leyes físicas que nos abarcan a todos. Pero cada uno somos un laboratorio con nuestras propias leyes. Sujetas a las leyes naturales, sí, pero con nuestras propias leyes. Y claro, eso puede ser una mezcla magistral, pero también puede ser un veneno. Siempre hablo de esos supuestos riesgos, ¿por qué? Porque también son importantes, porque el más allá, como cuando caminamos mirando al cielo, pues si vamos caminando al cielo, evidentemente vamos a ver las estrellas y vamos a ver cosas fascinantes, pero tenemos que ver por dónde caminamos, porque si no quedamos en un hueco, nos hundimos en el barro, o qué sé yo, o aún en un precipicio. Y porque en el más allá, claro, esos huecos, esos precipicios, todo esto, estas caídas, ¿qué pueden significar? Pues pueden significar creer que estamos buscando y quedarnos completamente fascinados creyendo que estamos buscando, creyendo que estamos descubriendo. Puede significar que estamos malinterpretando una realidad que realmente igual no tiene más que 3 o 4 puntos. Podemos igual no aceptar una situación, decir pues esto me está ocurriendo porque no lo estoy entendiendo bien, pero bueno, es lo que hay. Podemos también incluso inventarnos las cosas y decir, pues no, esto es así porque es así y ya está, y porque yo lo he dicho. O porque me dicen que es así desde allí, o porque los extraterrestres me han dicho que es así, o porque la psicofonía me está diciendo que es así, o porque me he encontrado en un estado alfa, beta, gamma, psi, me he encontrado con alguien que me ha dicho que yo tengo que ser así. Pues en esos momentos hay que tener cuidado, Este señor, el doctor Juan José López Martínez, es un médico del Hospital Santa María del Rosel de Cartagena, es cirujano especialista en medicina de emergencias, pues dice una cosa que es muy interesante, dice, el psiquismo humano no tiene límites, pero también muchas de las experiencias de mis pacientes se escapan a cualquier explicación convencional. Este señor ha estado trabajando en regresiones de modo clínico, o sea, no en regresiones místicas, no, sino en regresiones de modo clínico, y ha trabajado en más de 6.000 regresiones con 2.000 pacientes más o menos. Y dice eso, y es interesante porque él, en un modo de investigación, en el cual su modo de investigación también es cierto que llega hasta un punto, no va más allá, pues tiene ya, digamos, una casuística determinada en la cual también conecta con ese más allá, con ese tipo de experiencias asociadas con las regresiones, con ese tipo de experiencias en las cuales a veces se habla de reencarnaciones, en ese tipo de experiencias en las cuales se relatan episodios que
pues son sorprendentes, son increíbles. Pero bueno, eso nos puede llevar a pensar, pero es que nosotros somos capaces de generar extravagancias. Bueno, las extravagancias están siempre, siempre han ocurrido. Esto que están viendo aquí es un tratado escrito por, como lo veis, el Tratado de la Aparición de los Espíritus. Era un monje llamado Noel Tailapiet, que en 1567 decía cosas como, por ejemplo, los espíritus suelen aparecer lo más frecuentemente de noche, hacia las 12, cuando uno se despierta del primer sueño, cuando los sentidos están descansados. Además, aparecen más a menudo los viernes o los sábados y otros días de ayuno. En cuanto a los lugares donde se aparecen, no hay ninguno concreto. Se les ve y se les oye en todo lugar, pero sobre todo allí donde hicieron en tiempos pasados escaramuzas. El producto de una época. Hay cosas curiosas, como que se aparecen en un horario determinado y todo eso que es curioso. O sea, vamos a ver. Ahora, ¿qué podemos decir respecto a esto? Pues que si un espíritu quiere manifestarse, no va a estar con el reloj puesto. Digo yo, no va a decir, tengo un horario marcando tarjeta para aparecer, no sé. Y en ayunas, pues no lo sé. No sé si el espíritu se pega un atracón y quiere, o tú te has pegado un atracón, no lo sé. Pero es el producto de una época, y es respetable y es interesante. Es interesante sobre todo porque sigue mostrando parte de ese trayecto. Pero parte de ese trayecto, y lástima que no se pueda oír, tiene mucho que ver con esta señora. Una señora hiper interesante, interesantísima, que está en activo. Sofía Gubaidulina. Es una compositora rusa, fantástica, bastante premiada en todo el mundo. Es una pianista muy interesante y que, digamos, se le puede englobar dentro del minimalismo sacro. Y esta mujer también es parte de esas personas que han tenido un acceso al más allá de una manera mucho más natural. Claro, también con una experiencia personal de sensibilidad muy marcada. Por ejemplo, cuando era pequeña, se dice que ella paseaba por el campo rezando para poder ser compositora. O sea, fijaros ese punto peculiar. La música que va a sonar tiene que ver con la guerra y con el acercamiento, digamos, espiritual hacia ese más allá que la guerra se supone que tiene, ese más allá abrupto, brusco. Pero claro, afortunadamente, como no hay música, voy a decir algo que ella dice. Dice, la música es capaz de acercarse al misterio y las leyes del cosmos. ¿Os habéis fijado cuando salió el agujero negro hace un momento? Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Dice, la música puede elevar al hombre a unas esferas más altas, a un estado del alma más alto. No hay ocupación más importante que la recomposición de la integridad espiritual a través de la composición musical. Si veis esas miradas, pues esa mirada es como ese ojo en la rendija, es como ese agujero negro. Esa mirada es como muchas cosas que nos conectan con bastantes cosas. Ese círculo, que puede ser el ciclo, ese círculo, que puede ser el túnel, el final del túnel que se ve, ese círculo que tiene muchas veces que ver con ese punto cuando hacemos aquí que pensamos que es un círculo, ese círculo que tiene muchas veces que ver con el propio proceso de ir, transcurrir para volver al punto donde empezamos. Es interesante, es curioso. Si podéis escucharla, escuchadla. Si podéis hacerlo, hacedla. Y os aseguro que no tiene nada que ver con los típicos discos de New Age, con los típicos discos de... Por favor, si podéis escapar de eso. Eso ya lo digo a título personal. Los discos de New Age están bien, ¿vale? Pero no seamos pasteleros. Hay mucho más, muy interesante, más real y más intenso que hacer un mi sostenido, poner sonidos del mar y pensar que eso nos va a llevar a un estado distinto. No seamos conformistas, no seamos comodones. Si hacemos eso, vamos a caer en la propia trampa de pensar que estamos en un estado alterado. ¿Sabéis en qué estado alterado vamos a estar? El de la comodidad. Creer que estamos en ese estado. No.
Si queréis misticismo, escuchad a Bach. Si queréis poesía potente, espiritual, Blake. Si queréis rock hiper místico, escuchad a los Swans. Si queréis música española, clásica, fantástica y potentemente mística, Monpou. No solamente sonidos de mar con olas, porque las olas van y vienen. Pero bueno, vamos a ir a algo más divertido. ¿Veis lo que pone ahí? En este aula viven los fantasmas, los espíritus buenos. Esto lo he puesto a modo de pequeño regalito porque el domingo en Cuarto Milenio va a salir una investigación que tiene que ver con esto. El más allá, como siempre digo, pues no es otra cosa que un más acá un poquito más lejano, nada más. Y muchas veces, si os fijáis, veis la figura que está en medio. La figura que está en medio, que no es ni un fantasma ni nada, sino soy yo haciendo la foto. Esto es un aula, ¿vale? Un aula en un sitio normal, cualquiera, bonito, como este sitio y como cualquier otro sitio. El más allá está aquí. Aquí. El más allá hace que yo haga así y que todos los átomos se muevan, los decibelios se desaten y se genera una cantidad de cosas que no vemos, como os decía, que se nos escapan a la observación, pero que están ahí. Y este es un caso interesantísimo que se verá el domingo. ¿Por qué? Porque lo viví con esa sombra que veis allí, que tampoco es un fantasma, y que también, si os fijáis, está en un círculo. Es mi compañera Clara Taoses. Aquí va a salir una cosa que tampoco ha salido porque no se puede, pero bueno. Y estuvimos investigando allí. Y ese contacto con el más allá, a veces ocurre también, como os decía, sin que lo esperes, sin que tú digas, yo voy al más allá. No, el más allá viene cuando tiene que venir. Y tiene sus consistencias y tiene sus formas, sus maneras. Muchas veces no va a ser un ovni, va a ser una luz. Muchas veces no es un espíritu, es una impregnación. Muchas veces no es yo quiero ver, es me lo estoy imaginando, ¿vale? Pero ese círculo es importante para darnos cuenta que todo parece que tiene un ciclo. Todo parece que tiene un ciclo. Todo parece que tiene un ciclo. Incluso en esa velocidad del paso del tiempo, son las 8:30 ya. ¿Y qué ocurre en el paso del tiempo? Que este señor, Adrian Behan, es un investigador de la Universidad de Yale, dice haber encontrado explicaciones a por qué el tiempo, fijaros, por qué el tiempo parece pasar más rápido a medida de que envejecemos. Diréis, ¿eso tiene que ver con el más allá? Por supuesto que tiene que ver con el más allá, porque eso condiciona nuestra percepción de las cosas. Y dice esto, el presente es diferente del pasado porque la visión mental ha cambiado. Esto es importantísimo y es muy interesante. A lo mejor tiene algo que ver esto con cómo nos planteamos y cómo nos situamos como antenas ante lo deslumbrante. Puede que esto tenga una pequeña pista respecto a eso. El presente es diferente del pasado porque la visión mental ha cambiado. Puede que eso tenga mucho sentido respecto a esas visiones del más allá, tratando de ir más allá. El más allá es deslumbramiento y atención enfocada, aunque todo parezca desenfocado. Siempre uso la palabra deslumbramiento. Hay palabras que siempre uso. Uso siempre la palabra magia, uso siempre la palabra deslumbramiento. En mis imágenes suelen aparecer llaves o círculos, cositas así. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, como soy yo el que está hablando, pues intento valerme de mis herramientas para poder deciros cosas. ¿Cada maestrillo tiene su librillo? Sí. Pero si todos tenemos un cuerpo, si tenemos inteligencia, si tenemos sentido, y si tenemos tantos sentidos como tenemos, ¿por qué no vamos a usarlos de verdad justamente para plantarnos frente a ese deslumbramiento, frente a ese más allá que va más allá
de las visiones del más allá. ¿Por qué no? ¿Por qué no sentirnos protagonistas de ese más allá para comprender que mucho de lo que ocurre en ese más allá está tan ligado a nosotros porque nosotros somos parte de ese más allá y seremos parte de ese más allá? El ejemplo más sencillo es la desencarnación. Cuando nos toque irnos, vamos a seguir siendo espíritus en otro tipo de confrontación energética, biológica, pero vamos a seguir siendo espíritus, vamos a seguir siendo nosotros, pero en otro tipo de contexto, en otro tipo de realidad. Con lo cual, ese más allá ya es parte de nosotros. Que estéis aquí escuchándome, que estéis reteniendo algunas de estas cosas, os hace parte de ese más allá, porque probablemente, no sé, si por ejemplo te veo a ti y estás pensando en estas cosas, me pregunto, ¿cómo será tu más allá? ¿Qué estará pasando por esta cabeza? Y eso es lo mismo que cuando miramos al cielo. ¿Qué estará pasando allí? Muchas gracias. Y el cielo llega agua, qué bueno. Entonces, es fantástico, porque ¿veis cómo el más allá está tan cerca? No sé qué ocurre en tu mente, no lo sé. Y eso es otra cosa genial, porque pensaréis, sensitivo, ¿sabe lo que pensamos? Pues no, señores, no tengo ni idea, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque el más allá también en el mundo de los sensitivos, y hay que decirlo, no está al servicio de los sensitivos, para nada. Y quien diga eso, miente. Yo no sé qué ocurre en tu mente, no lo sé. Ese es el más allá. Y estás tan cerca de mí, pero sin embargo no lo sé. Entonces, fijémonos en lo fascinante que es. Por eso, el más allá, antes de buscar y pensar en espíritus, pensemos en nosotros primero. Porque nosotros somos espíritus, pero sobre todo, porque desconocemos tanto de nosotros, tanto, que dar un pequeño paso supone oro puro. Por eso haber encontrado esa imagen del agujero negro es más importante de lo que pensamos. Y porque nos sirve de espejo para buscar los agujeros negros que tenemos nosotros. Si soy capaz de llegar a eso, pues debería ser capaz de llegar a mí mismo también, ¿no? A mirar mis agujeros negros, pero bueno, eso depende de cada uno. Y vamos llegando al final. Aquí va a sonar música también con este gran señor, Ennio Morricone. Sus bandas sonoras son fantásticas, increíbles. Y Morricone, persona religiosa en el sentido personal, dice esto: no sé cómo será el más allá, esperemos que esté bien. Pues lo podemos unir un poco a lo que pensaban los egipcios, ¿vale? Pues Anubis aparecería por aquí y Osiris por aquí, le diría, vale, pero a ver qué has hecho, ¿no? No sé, ¿cómo has sido? O sea, si has llegado aquí, ¿cómo has venido caminando? ¿Cuál ha sido tu manera de andar? No lo sé. Lo único que sé es que el más allá no es un agujero negro, sino más bien es un cúmulo de posibilidades, es un cosmos abierto, está lleno de estrellas. Y el más allá más cercano, que es lo que tenemos todos nosotros en el día a día, pues es un cúmulo de estrellas también. Siempre intento acabar diciendo que no existe esa pena eterna, ni somos sufridores que estamos aquí para sufrir solamente y qué pobrecito soy y por qué la vida me golpea. No, eso también es mirarnos el ombligo, no. Y es restarnos las posibilidades justamente al gran potencial que tenemos. Si vamos a ser sensitivos, vamos a hacerlo bien todos. Pero para ser sensitivo, ¿qué es ser sensitivo? Pues sentirse. Y ya tenemos bastante con eso, ¿no? Con sentirnos. Entonces, quizás menos canciones de olas con pianitos y gaviotas, quizás menos esperar que alguien nos diga cómo es el más allá, y quizás mejor buscarlo nosotros. Quizás más relajante va a ser que, aunque yo no sepa tocar el piano, me ponga a hacer así y encuentre mi escala. Quizás más relajante va a ser que yo mire al cielo y de repente vea una estrella fugaz y me ponga a reconocer constelaciones, que esperar a que otro haga el trabajo por mí, ¿no? Porque eso sí va a ser el más allá, pero el más allá feo. El más allá que te aleja. ¿Hay otras vidas? Sí. Pero por si no las hay, por si acaso, hay que mojarnos ahora. Así que, nada, os agradezco mucho que hayáis venido y espero que todo sea propicio. Gracias.
Si queréis, pues, hacer alguna pregunta o decir algo, bienvenida sea. ¿Qué os pasa? Te voy a preguntar. Venga. Bueno. Bueno. Hola, en la sala de cada uno tenemos una visión del más allá. ¿Podrías, si quieres, definirnos la tuya? Sí. De alguna manera un poco. Sí, mira, mi visión del más allá es verte a ti. Tal cual. Por eso, mira, yo soy un poco folclórico, porque mis ejemplos siempre suelen ser muy cercanos, porque mi relación con el más allá es muy cercana. Yo no soy un iluminado ni nada, ¿vale? Pero las propias experiencias de vida, lo que yo pienso, la manera en que investigo, cómo me muevo el día a día, me lleva a tener esa relación cercana con el más allá. Por eso ha sido perfecto cuando he dicho, ¿no?, que en tu caso, por ejemplo, yo no sé lo que estás pensando, pero está ahí vivo, está latente, y eso es importantísimo, es interesante. Mi visión del más allá es bonita. Es abierta pero cauta. Hay tanto por descubrir, tanto por aprender, que quiero descubrirlo, quiero aprenderlo, pero poquito a poco, con cuidado. Primero para aprenderlo bien, no para que me digan que es así. No, hay cosas que debo descubrirlas para interpretarlas, para asimilarlas y para poder después contarlas. Porque es una responsabilidad estar aquí, ¿sabes? O sea, deciros estas cosas es una responsabilidad. Porque sería un mentiroso y un cantamañanas si os dijese, tenéis que ser así, tenéis que hacer así, y luego yo soy un guatrapa. No tiene sentido. Y justamente como decía, como el tiempo es tan corto, pues mejor hacer las cosas o intentar hacer las cosas bien. Pero más allá lo veo cercano. Y lo veo como un horizonte de posibilidades fantástico. Y que está. Hay otras cosas que cambiarán. Hay muchas cosas que en ese más allá probablemente luego descubriremos que no eran tal como pensábamos. Y otras serán mucho más deslumbrantes. Pero bueno, ya lo veremos. Todos lo veremos. Sí. Creo que ha dicho una cosa muy interesante al principio, que es que le he comentado que la mayor parte de la información posible y guardada. Amigo, eso depende de cada uno. Eso depende de esa cosa que tenemos dentro, que a veces retiene sin que nos demos cuenta y luego nos sale. Esa capacidad de sorpresa que tenemos cuando nos sale los niños que tenemos. Ahí es cuando de repente saltan estas cositas. Esa información, en un momento dado, nuestra propia mente puede tener acceso a ella en un momento dado, recuperarla. Parece ser que sí. Parece que hay cosas que no se olvidan. Parece que en terapias regresivas, por ejemplo, terapias bien hechas, pues se pueden rescatar algunas cosas. Y en estado límite también parece que salen. ¿No te ha pasado que muchas veces dices, ¿cómo se llamaba esto? Y de repente deja la mente al blanco y al rato viene? Nuestra mente es tan fantástica que tiene unos mecanismos que desconocemos, pero que son absolutamente increíbles. Pero si nuestra mente muere. Yo hago así. Solo una cosa. Bueno, que nuestras capacidades están limitadas en cierto modo, porque digamos que el futuro es lo que mayormente nos interesa como personas. Sí. Es como un libro que va pasando páginas. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces el futuro es la postergación de nuestro presente, que es otra cosa. Muchas veces el futuro es el presente postergado por no querer asumir que tenemos un presente. O sea, decimos, no, el presente no existe. Claro que existe. Son esos pequeños hilitos que conectan cada segundo. Porque si nos ponemos a pensar en el futuro, sí, mañana lo haré, pues no lo haces. No, yo comentarios, es que me iban a preguntar. He comentado que nuestra mente muere, ¿cómo se puede recordar? No estoy segura. ¿Sabes algo? ¿Tú crees que es así? Claro que es así. Vale. Yo te voy a responder de una manera muy sencilla. Tú dices claro que es así. Yo no te voy a decir claro que no es así. Yo te digo que no es así, simplemente. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Cuando tú desde pequeña
has ido atravesando muchas etapas, muchas etapas, muchas etapas. Y hay cosas que no recuerdas para nada de cuando eras pequeña y otras cosas que sí. Y tú, desde pequeña, has seguido siendo tú y hasta ahora sigues siendo tú, pero hay muchas cosas que no recuerdas, muchas cosas que no recuerdas. Muchas cosas se han olvidado, muchas cosas permanecen. Cuando tú dejes ese coche que es tu cuerpo y te canses de ese coche, como cuando dejaste, por ejemplo, los granitos de la adolescencia, el diente que se te cayó cuando eras pequeña, todo sigue el camino, sigue el camino, sigue el camino, sigue el camino. Lo que pasa es que una cosa es la mente y otra cosa es recordar si la mente recuerda, que es otra cosa, es distinto eso. Ya lo veremos algún día, ya lo veremos. Y si nos equivocamos los dos, pues diremos, nos hemos equivocado, ¿sabes? Hola. Hola. Yo quiero preguntar, en relación a lo que has dicho, que al más allá no hay que ir, sino que ellos, por decirlo, no sé. Sí, sí. No sé, ¿vale? O Sí, sea, sí. está esa parte, está esta parte. Tú has dicho, no hay que ir, sino que el más allá viene. Y yo quiero preguntar, y no tengo ni idea, pero quiero preguntar, si uno quiere ir bien aspectado, ¿se puede? Claro, claro. Si tú quieres ir bien al más allá, tienes el más acá presente para ir preparándote. Claro. O sea, si tú, mira, imagínate, mira, todos los ejemplos del más allá están relacionados con nuestra propia vida. El más allá, digamos que es el viaje, ¿vale? Si tú te quieres hacer un viaje bien, tienes que ir con buen equipaje, tienes que ir preparada, descansada, sin dejar cosas pendientes, para que así tu viaje sea bueno. Si tú vas al viaje preocupada porque no has hecho esto, tenías que haber hecho esto, no lo has conseguido, o de repente no llevas todo lo que tienes que llevar, o no vas cómoda y el viaje no es bueno. Son los paralelismos. Porque el viaje lo podemos empezar aquí, pero lo continuamos allí. ¿Sabes? Sí, yo quería hacer una pregunta parecida. Quería saber si nuestro perispíritu, nuestro cuerpo astral, de alguna manera puede ir a visitar una ciudad espiritual, por ejemplo. Porque Mira, eso... hay un amigo que dice que a él una persona muy elevada le ha llevado a una ciudad espiritual y le han impuesto las manos y le han sanado. Entonces me ha quedado esa pregunta. Mira, eso es una pregunta bastante hay que cogerla con pinzas por un motivo. Porque si nuestro espíritu, digamos, está condicionado a leyes físicas dentro de lo espiritual también, todos vamos a vibrar en determinadas franjas, por decirlo así, que se corresponden a determinadas franjas. ¿Podrán llevarte? Sí, pueden llevarte por algo específico, para algo específico que te puede venir bien para tu avance, para que puedas aprender y tal. Pero ir tal cual así es un poquito... No lo sé, ¿vale? No, lo cojo con pinzas porque en los desdoblamientos muchas veces, por ejemplo, se dice, ¿no? que se van a determinados sitios, que se visitan determinados sitios, ¿vale? Pero en franjas vibracionales más altas podría ser si hay un fin específico para eso. Y te digo podría ser, ¿vale? Pero que él quiera ir porque él ha querido ir y ha ido, o que le han llevado, o le han llevado. Tenía algún problema físicos y psíquicos también, fuertes. Pues puede que le hayan llevado para quizás ahí tonificarle de algún modo para hacerle... Puede ser. Mira, las vías de la evolución, digamos, las vías del perfeccionamiento y las vías de la evolución son tan variadas muchas veces que cada persona, como todos somos muy distintos, podemos tener nuestro punto en el cual nos dan para ayudarnos. A él le ha venido bien, se ha mejorado o algo así. Esa es una pregunta clave. ¿No? Por eso me la he guardado para el final. También es importante, y en ese más allá también hay... Una cosa es la finalidad y otra cosa es cómo empieza o sea, habría que ver cómo es tu amigo, ¿sabes? Hay detallitos ahí. Sí, tiene muchas experiencias. Pues se llama visitar los registros.
los registros acásicos y todo eso. Puede ser, quién sabe, no lo sé. Habría que conocerle, porque ya te digo, o sea, como decía hace un momento, cada maestrillo tiene su librillo, pero sí, pero ¿sabes algo? Del mismo modo que no existe, del mismo modo que yo no te puedo decir cómo eres y tú, no, ¿sabes? Hay que conocer a las personas, hay que verlas un poquito porque... Sí, no. Yo me suponía que iba a ser esa la respuesta. Más ignorante, pues... Si te dijese otra cosa, te estaría vendiendo una moto y no. Más preguntas. Lo pillamos. Bueno, después lo pasas al señor que está detrás y después al... Hola, Aldo. Hola. ¿Cómo estás? Hay algo que has dicho que me ha registrado mucho en mi mente reciente, porque estamos hablando de algo fascinante, lo que nosotros llamamos tiempo. Dijiste que el presente existe. El presente existe a través de unos libritos que nos conectan con el futuro o algo así. No es una pregunta, es una opinión. Creo que el tiempo, digamos, el presente solamente puede existir si nosotros en nuestra percepción detenemos el tiempo o el tiempo se detuviera. Hipótesis, digamos, bastante rebuscada. Sabemos que el tiempo es relativo, pero para donde voy es esto. A no ser que nosotros metamos al concepto del tiempo, del no tiempo, digamos, del eterno presente, donde el pasado, presente y futuro se junten, o sea, el presente no podemos decir que exista, porque se nos escapa, es decir, de nanosegundo en nanosegundo o medidas menores aún. ¿A qué te refieres con que... Sí, es que justamente cuando tú has dicho esos nanosegundos, es que también enlaza con lo que yo decía de todos los detalles que se nos escapan. Porque al final de cuentas, el tiempo en esa concepción abstracta que tiene, nos olvidamos que en su abstracción, claro, nosotros podemos utilizarlo también para nosotros, ¿sabes? Entonces, no ser víctimas del tiempo, sino intentar hacer una especie de entente con el tiempo, ¿sabes? Porque el tiempo es una de las mayores condenas que tenemos, ¿eh? De hecho, y digamos, es lo último que nos vamos a llevar cuando cerremos los ojos. Cuando, digamos, es el momento ya o es tu tiempo o lo que fuese. Entonces, creo que es como situar un paradigma de manera distinta, jugar con, ¿sabes? Porque al final de cuentas, esos pequeños actos mágicos, entre comillas, nos sirven también para darnos a nosotros una mayor concepción justamente del espacio-tiempo que tenemos, ¿sabes? Entonces, llámalo quizás licencia poética. Bueno, es ¿sabes? una buena manera de ponerlo, claro. Pero de pequeños trucos están hechos grandes hallazgos también. Por supuesto, oye, esto simplemente es una... Sí, claro, porque claro. me llamó mucho la atención. Pero mira, es que lo interesante y lo bonito es cuando has dicho lo de los nanosegundos, esos detalles que se nos escapan, todo eso que se nos escapa que está ahí. Pero ¿sabes algo? Sospecho que llegará el momento en que eso también tendrá cierto tipo de... Sabremos manejar un poquito eso. Llegará. Seguramente. Llegará. Seguramente. Pasas al señor que nos quedan dos preguntas. La suya y Buenas la tardes, de Aldo. Hola, ¿qué tal? Encantado. Gracias. Pues, mira, yo, como mero aficionado, bueno, no, pues un aficionado a la investigación de los años, ya sabrás que en este mundillo nos asaltan más preguntas que respuestas. ¿Vale? Y contra más vamos experimentando, más preguntas vamos teniendo, ¿no? Entonces, tiene que ver con el tema de la relación con el tiempo, ¿vale? O sea, imagínate mejor en una casa particular, por ejemplo. Digo una casa particular, como he dicho otros sitios, pero una casa particular, en la que detectamos que hay alguna presencia, ¿vale? Sabemos perfectamente que esa presencia, esa entidad, ese espíritu, es una realidad, ¿vale? Y yo lo que quería saber es si, siendo una realidad, están compartiendo nuestro mismo espacio o están a su vez en un plano diferente que se ha conexionado con él. Mira, esa es una pregunta interesante y es una pregunta a la cual yo te puedo dar mi opinión, ¿vale? Que no es una ley ni nada porque decir que esto es así al 100% es complicado. Muchas veces ellos viven una especie como de interfase, digamos, de plano paralelo, que cuando
se junta con nosotros, digamos que se produce un nexo de energías en sintonía, para que se produce el hecho del fenómeno al cual tú le puedas ver, te pueda decir algo, o que tú puedas sentir determinadas cosas. Muchísimas veces es intencionado por su parte, para que se produzca eso y para que tú te enteres que hay algo que ellos, que tienen una circunstancia de algo. Por eso siempre la investigación, en mi caso, por ejemplo, con el grupo EPTAC, intentamos resolver la situación intentando ayudar. ¿Por qué? Porque el problema es que normalmente las investigaciones se quedan cojas, porque imagínate, si el espíritu está ahí y le está atravesando una circunstancia y te intenta decir algo, y tú solamente observas el fenómeno, le dejas con todo el problema que tiene, y él se queda como mirándote diciendo, oye, he hecho el esfuerzo por acercarme a ti y no me estás ayudando. Yo me quedo aquí, tú te vas, es como, ¿soy tu mono de feria o qué? Entonces, ¿qué ocurre? De una manera u otra, la realidad en su amplio espectro se une, y es como que, imagínate que es como un salón en el cual hay varias, como una casa que hay varias puertas cerradas, pues de repente se abren las puertas y de repente desde el salón ves a la habitación del fondo, ¿vale? Es como que en esa gran realidad que tenemos, algunas puertas se abren. En algunas entra más el aire, en otras menos. Ves de lejos, ves sombras, lo que sea, pero se genera eso. Digamos que se reúne toda la sabiduría acerca de ritos, conjuros, para toda esa oscuridad, todo lo oscuro, todo ese más allá de la época. En su primera página, a modo de aviso, aparece una frase que dice no li mi tangere, que nadie me toque. Y esto que estamos viendo corresponde a una ilustración, ya os digo, si podéis haceros con el libro es fantástico, como todos los libros de la editorial. Esto se llama catroptomancia, y es la ciencia de presentar en el espejo mágico todo lo ausente, también a los muertos. Y eso no deja de ser pues un punto de vista de una época. Pero lo bonito, si os fijáis, es que en esa época también todos los códigos, todos los símbolos, todo lo que se decía era parte de lo que se presentaba, como el más allá en todas sus épocas, en todas sus facetas. El más allá cuando se presenta, nuevamente lo digo, espíritus, ovnis, psicofonías, estados alterados, todo lo que englobemos en el más allá, en esa nebulosa, tiene su protocolo, tiene su manera. Y al tener su manera, digamos que también fascina, también causa indiferencia o también repele. Y curiosamente, como nosotros en nuestro día a día, de la misma manera, nosotros también fascinamos, causamos repulsión o causamos indiferencia. Ese nexo con la vida. Ahora bien, como no todo en el más allá es sí, 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 y no todos los que creemos en el más allá tenemos que decir sí, sí, sí a todo, pues también es importante y necesario presentar otros puntos de vista, como el de Sean Carroll. Sean Carroll dice lo siguiente. Este es un profesor de tecnología de California que sostiene que es imposible la existencia de algo tras la muerte. Dice, conocemos al completo las leyes de la vida cotidiana y todo debe transcurrir en esos márgenes. Entonces dice esto. Las afirmaciones de que alguna forma de conciencia persiste después de que nuestros cuerpos mueran se enfrentan a un gran obstáculo insuperable. Las leyes de la física que subyacen a la vida cotidiana. Todo debe suceder en esos márgenes y no hay manera en esas leyes de permitir que la información almacenada en el cerebro persista después de que muera. Es un punto de vista, es muy interesante también. Bueno, pero yo no soy profesor de tecnología ni de nada, pero si una cosa nos ha demostrado el tiempo y su relatividad, es que muchas veces cuando vemos las puertas cerradas no significa que no haya nada dentro. Muchas veces cuando cerramos una puerta no significa que porque la hemos cerrado no se vaya a volver a abrir. Y muchas veces todo lo que se está estudiando, todo lo que se está avanzando no significa que no vaya a dar sorpresas, con lo cual, quién sabe, a lo mejor él tiene razón, a lo mejor no. Todo convive, en el más allá todo convive, ¿por qué? Porque es un mar de posibilidades, Pero claro, él dice esto, pero en 1575
este señor con esta cara sí que da un poquito de miedo, Jacob Boehme, se decía que era un iluminado. Y ojo, era un filósofo, pero un filósofo místico, ¿vale? Que decía haber tenido experiencias con lo divino. Pero él no era ni católico ni protestante. Él no entraba en el terreno religioso. Pero él buscaba una razón a su fe. Y dejó una frase que es interesante, decía: no he leído más que un libro, en mi propio libro, en mí mismo. Esto está en su epístola teológica. Claro, es interesante porque lo que está diciendo, no he leído más que en un libro, en mi propio libro, en mí mismo. ¿Qué quiere decir? Que quizás él estuvo buceando en su propia experiencia frente a ese más allá para intentar sacar algo que le llevase, digamos, a un punto siguiente. Producto de una época, sí, desde luego, claro, como nosotros, como todo, como las declaraciones de Carroll hace un momento. Producto de una época, pero tiene un fondo interesante, por supuesto que lo tiene. Y es curioso, aunque independientemente que los estudios no te hagan una persona sabia, es curioso que, claro, si os habéis fijado, no estoy hablando de un pastor que dijo esto, un padre o un chico, no. Estoy hablando de personas que se supone que tienen un cargo, que tienen un nivel académico. ¿Por qué? Porque también es importante, y creo que el más allá se ríe mucho cuando hay mucha gente que piensa que el más allá está asociado a gente que no tiene cultura, está asociado a gente que no. O sea, el más allá ocurre y está para todos, para todos, para todos. Y es una absoluta tontería pensar que quienes están interesados en estas cosas es gente sin cultura o gente blandengue. No, es una tontería y es un acto de soberbia. Pero bueno, además este hombre decía una cosa interesante también. Decía, y aquí viene una parte curiosa, el universo temporal es recorrido, ojo al término, por el tincture. El tincture es la inmensa corriente de vida que surge del centrum de la divinidad y vuelve a ella tras vivificar todo lo que existe. El tincture corresponde a la cifra 9. Ya entramos en numerología. Otra parte del más allá. Y es interesante, el tincture. Y a todo esto, el tincture, el más allá, el centrum, entonces nos podemos preguntar, ¿dónde está el truco, el juego, la trampa, la solución o el método frente a todo esto? Porque al final de cuentas, ¿qué es el más allá entonces? Podemos jugar a ser el cazador cazado cuando hablamos de la posibilidad de vida tras todo este escenario que nos ha tocado abarcar. Podemos hablar de manifestaciones de esa vida a través de los más diversos mecanismos, llamémosle el cosmos, llamémosle la transcomunicación, llamémosle desdoblamientos, llamémosle ubicuidades, lo que fuese. ¿Quién sabe? La biología, la intuición, la conciencia activa sobre todo, la inteligencia, la curiosidad, todo eso es parte del laboratorio de cada uno. Y cada uno tiene sus propias leyes, sujetas, claro, a las leyes físicas que nos abarcan a todos. Pero cada uno somos un laboratorio con nuestras propias leyes. Sujetas a las leyes naturales, sí, pero con nuestras propias leyes. Y claro, eso puede ser una mezcla magistral, pero también puede ser un veneno. Siempre hablo de esos supuestos riesgos. ¿Por qué? Porque también son importantes. Porque el más allá, como cuando caminamos mirando al cielo, pues si vamos caminando al cielo, evidentemente vamos a ver las estrellas y vamos a ver cosas fascinantes. Pero tenemos que ver por dónde caminamos, porque si no quedamos en un hueco, nos hundimos en el barro, o qué sé yo, o aún en un precipicio. Y porque en el más allá, claro, esos huecos, esos precipicios, todo esto, estas caídas, ¿qué pueden significar? Pues pueden significar creer que estamos buscando y quedarnos completamente fascinados creyendo que estamos buscando, creyendo que estamos descubriendo. Puede significar que estamos malinterpretando una realidad que realmente igual no tiene más que 3 o 4 puntos. Podemos igual no aceptar una situación, decir, pues, esto me está ocurriendo porque no lo estoy entendiendo bien, pero bueno, es lo que hay. Podemos también
incluso inventarnos las cosas y decir, pues no, esto es así porque es así y ya está, y porque yo lo he dicho. O porque me dicen que es así desde allí, o porque los extraterrestres me han dicho que es así, o porque la psicofonía me está diciendo que es así, o porque me he encontrado en un estado alfa, beta, gamma, psi, me he encontrado con alguien que me ha dicho que yo tengo que ser así. Pues en esos momentos hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Este señor, el doctor Juan José López Martínez, es un médico del Hospital Santa María del Rosell de Cartagena, es cirujano especialista en medicina de emergencias, pues dice una cosa que es muy interesante, dice, el psiquismo humano no tiene límites, pero también muchas de las experiencias de mis pacientes se escapan a cualquier explicación convencional. Este señor ha estado trabajando en regresiones de modo clínico, o sea, no en regresiones místicas, no, sino en regresiones de modo clínico, y ha trabajado en más de 6.000 regresiones con 2.000 pacientes más o menos. Y dice eso, y es interesante porque, pues porque él, en un modo de investigación en el cual su modo de investigación también es cierto que llega hasta un punto, no va más allá, pues tiene ya, digamos, una casuística determinada en la cual también conecta con ese más allá, con ese tipo de experiencias asociadas con las regresiones, con ese tipo de experiencias en las cuales a veces se habla de reencarnaciones, en ese tipo de experiencias en las cuales se relatan episodios que pues, son sorprendentes, son increíbles. La pregunta es, vale, una vez que ocurre eso, ¿y ahora qué? Eso es lo importante. Y ese ahora qué también implica preparación. Sí, hola. Yo quería preguntar si en el más allá ya hay una realidad creada para nosotros, con nosotros también creamos esa vida en más allá, nuestra realidad posterior. Parece ser que ambas cosas. Parece ser que hay una realidad porque la vida continúa y la vida sigue desarrollándose. Hay una realidad distinta, más del mismo modo que en un edificio hay la primera planta, está la segunda, la tercera, la cuarta, y de repente en la quinta hay unos balcones tremendos, y de repente te vas a la última y hay una mega terraza, pues igual, parece que hay esas etapas. Pero también parece que al principio, cuando partimos, por ejemplo, como nos vamos tan apegados a los que somos, nos quedamos con todo lo que sabemos. Entonces es como, te pongo un ejemplo, tú te vas a un pueblo del Tíbet, nunca has estado en el Tíbet, pero te llevas tus fotos de aquí, tus fotos de Madrid, tu póster de Madrid, y haces lo mismo. Decoras para hacer de tu entorno lo más cercano a lo que tú conoces. Pues parece ser que allí también ocurre eso. Al principio vamos así, ¿por qué? Porque estamos con esa especie de... Sí, de apego y de nervios también, y es normal, ¿no? Porque no sabemos a lo nuevo que es, y aunque nos parezcan cosas conocidas y veamos personas que vienen como nosotros, claro, yo soy nuevo aquí, entonces me voy a ir con mis pósters de Madrid, voy a ir con todas estas cosas, voy a tener hambre, voy a querer ver el partido, voy a querer hacer estas cosas, ¿por qué? Porque es lo que tengo más inmediato. Mientras más vas viviendo cosas, todo eso va pasando a un segundo plano, pero va pasando a un segundo plano si tú te lo trabajas también y si te expones a esa nueva realidad y aprendes a esa nueva realidad. Entonces todo va siguiendo. ¿Vale?